Hola, ¿qué tal? En el día que nos escuchen, les saluda su host de esta noche, Nicole. Bienvenidos a un episodio muy interesante el día de hoy en nuestro podcast Fronteras del Poder, con nuestras invitadas Katy y Monse. El día de hoy les hablaremos un poco sobre lo que es la historia sobre la neutralidad de Suiza. La neutralidad suiza es uno de los pilares más emblemáticos de su política exterior, que aunque muchas naciones han intentado mantenerse neutrales en conflictos internacionales, Suiza es de los únicos que ha logrado consolidar esta posición durante siglos. Sin embargo, su neutralidad no ha sido estática ni absoluta y ha ido evolucionando con el tiempo en respuesta a las realidades geopolíticas que cada uno ha tenido. Entonces, les daremos para comenzar unas pequeñas pinceladas de lo que fueron los primeros pasos hacia la neutralidad de Suiza. No sé si alguna de las dos compañeras quiere dar una opinión. Sí, si estamos hablando de la neutralidad de Suiza, obviamente tiene que tener sus primeros pasos, ¿verdad? Y uno de los primeros pasos, creo que de los más importantes, podemos mencionar lo que es la paz de Westfalia, que fue en el año de 1648. Acá Suiza fue reconocida como un independiente del Sacro Imperio Romano Germánico y esto le sirvió para poder reforzar su neutralidad. Y si bien, como tú lo mencionabas, sabemos que esto ha venido desde hace muchos años ya, la neutralidad que este país suizo ha estado teniendo. Tengo una pregunta para ti, Monse. ¿Cuándo crees tú que realmente se formaliza la neutralidad que ha tenido Suiza? Creo que podemos mencionar un poco sobre la historia y básicamente la neutralidad de Suiza se formalizó en 1815 en el Congreso de Viena, ¿verdad? Que fue básicamente el que estableció la neutralidad perpetua de Suiza. Las prepotencias europeas reconocieron que una Suiza neutral beneficiaba a la estabilidad del continente. Y todo esto se dio luego de la caída de Napoleón Bonaparte, ¿verdad? Suiza se comprometió a no participar en guerras extranjeras y tampoco permitir la presencia de ejércitos extranjeros dentro de su territorio. ¿Tú cómo consideras, para extender un poco más a la pregunta anterior que realizábamos, cuándo consideras que la neutralidad de Suiza ha trabajado en los tiempos de guerra? Bueno, en la Primera Guerra Mundial, que fue en los años aproximadamente de 1914 a 1918, Suiza se mantuvo neutral, aunque tuvo que lidiar, ¿verdad?, con tensiones internas entre suizos. Y luego la Cruz Roja, con sede de Ginebra, jugó un papel crucial en la ayuda humanitaria. Luego entramos a lo de la Segunda Guerra Mundial, que fue entre los años de 1939 y 1945, que me llamó bastante la atención porque ¿qué tuvo que ver Suiza en la Segunda Guerra Mundial? Fue cuando como subió, ¿verdad? O sea, se fue para arriba. ¿Por qué? Porque como era neutro, él no iba por ninguno ni por el otro. Fue bastante interesante porque se entró en lo que era la venta de armas. Entonces ellos vendieron armas a diestra y siniestra a ambos combatientes. Por eso por eso este país, Suiza, se mantuvo básicamente neutro en todo este tiempo para poder beneficiarse de ambos lugares. Bueno, es un punto muy interesante el que tocabas y ya vemos que Suiza ha tenido puntos neutros tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda, por lo que yo quisiera saber si la compañera Katy, ¿consideras tú que la neutralidad, que si Suiza ha tenido neutralidad en lo que fue la Guerra Fría y si tiene cierta neutralidad aún hoy en día? Sí, para lo de la Guerra Fría hubo un punto importante porque se sabe que Suiza mantuvo su neutralidad en la OTAN, en el Pacto de Varsovia, pero también colaboró con distintas misiones para la paz. Bueno, entonces como vemos, con un mundo que es cada vez más polarizado, la neutralidad de Suiza está enfrentando varios desafíos nuevos, por lo que yo sigo con la pregunta de si podrá Suiza tener su estatus neutral o tendrá que alinearse más con el área de Occidente. No sé si alguna te da un comentario de eso.
Recordemos que Suiza ha venido siendo neutral desde tiempos memorables, ¿verdad? Como mencionaba anteriormente sobre la Segunda Guerra Mundial, que desde ahí fue neutra. Creo que Suiza es un país lo suficientemente estable económicamente, porque recordemos, ¿verdad?, que luego de la Segunda Guerra Mundial, Suiza básicamente se enfocó en industrializar su país. ¿A qué me refiero con que industrializó su país? Ellos básicamente se conectaron con el mundo. Recordemos que Suiza está en medio de montañas, ¿verdad? Ellos no están cerca del mar para decir que pueden exportar ciertas cosas desde su país, pero ellos son pertenecidos, o sea, a ellos les pertenecen las marcas como lo es Rolex y el Grande en Esclé, ¿verdad? Que estas marcas son de ahí. Luego también recordemos que como es neutral, ellos supieron aprovechar, como mencionaba anteriormente, en lo de la Segunda Guerra Mundial, ellos lograron como que aprovecharse en ese sentido de las necesidades de armas de los otros países que estaban en guerra, y ellos aprovecharon en ese sentido el conflicto. Luego tuvieron la grandiosa idea de invertir en el I+D, que sería la investigación y desarrollo. Es bastante interesante cómo Suiza ha invertido parte de su capital en estas investigaciones, en el ID, porque la mayoría de los premios Nobel que se han dado a lo largo del tiempo han sido a personas pertenecientes de Suiza, o sea, son suizos los que reciben este premio, y es bastante interesante, ¿verdad? También que ellos son un país de democracia directa. ¿Alguien me puede comentar un poquito sobre la democracia directa? ¿Qué es lo que les interesa? Porque recordemos que Suiza tiene ellos tienen sus gobernantes, pero tienen su presidente, tienen sus diputados y así, pero básicamente el pueblo es el que elige, el pueblo es el que toma las decisiones, los del pueblo, ¿verdad? Sí, la verdad que es un punto muy interesante que tú tocas, y bien sabemos que en un país como el nuestro, si acaso nos venden la idea de que el pueblo es también quien elige, ya a la hora de que los políticos están en su puesto, se nota demasiado que ya ese poder de decisión no lo tiene el pueblo como lo hacen creer ellos, porque ya no se cuestionan tanto en cuanto a la población, sino que los que van decidiendo son únicamente ellos. Lo único que realizan es vendernos la idea durante el tiempo que son las elecciones, no como lo es en Suiza, que como bien tú mencionabas, ellos son los que escogen, pero sí toman demasiado en cuenta lo que es la opinión de sus pobladores, como lo hacen, si no estoy mal, a través de varias consultas populares, por lo que yo creo que eso ha hecho que Suiza siga siendo un símbolo de estabilidad para el futuro de su neutralidad, pero todo dependerá, siento yo, de su capacidad para adaptarse a un mundo que pues ha sido y continúa siendo de un constante cambio. Entonces, de acá me surge la pregunta, que si Suiza sigue siendo neutral, ¿cómo lograría esto en un mundo de bloques? No sé, Katy, ¿tú qué piensas al respecto? Sí, miren, si Suiza, nosotros sabemos, es independiente económicamente, global hablando, ¿verdad? Pero también sabemos que si Suiza pues no, como les digo, no participa en esta cooperación entre bloques, pues sería como que lo pueden ver mal por ese lado. Sí, tienes razón con lo que mencionabas. Entonces, de acá yo quería preguntarle a Monse, tú como experta en la carrera en cuanto a relaciones internacionales, ¿cuáles consideras que podrían ser las estrategias que Suiza podría emplear para mantener su neutralidad? Pues, bueno, recordemos que Suiza, como así, ellos tratan de reforzar su papel diplomático, ¿verdad? O sea, Suiza podría asumir un rol aún más fuerte como mediador en conflictos y sede de negociaciones internacionales. También puede fortalecer la autosuficiencia militar, o sea, quiere decir que tiene que aumentar, ¿verdad?, su capacidad defensiva para disuadir en cualquier presión extranjera, no dejarse
no dejarse intimidar, ¿verdad?, por otros países, como lo fue hace años, como con la Unión Europea y Estados Unidos, que fueron uno de los principales que forzó a Suiza en cuestión del secreto bancario que tenían, ¿verdad? No sé si alguna vez ustedes escucharon o lograron que mencionaban que Suiza tenía un secreto bancario, por eso es que muchas de las personas que tenían unos ingresos bastante elevados consideraban Suiza como un país seguro para meter sus ingresos, porque ellos tenían, básicamente el secreto bancario era que como la confidencialidad que tenían de la persona que tenía su cuenta y el banco, ¿verdad? O sea, no sabían ni de dónde venía el ingreso ni de dónde salía. Entonces, básicamente en eso. También evitar sanciones unilaterales. En lugar de unirse a sanciones occidentales, podríamos promover soluciones multilaterales, ¿verdad? A través de la ONU. Y luego diversificar alianzas económicas, ampliar relaciones comerciales más allá de Estados Unidos y la Unión Europea para evitar dependencias excesivas. O sea, quiere decir que básicamente Suiza no tendría que depender tanto de estas uniones. Bueno, y para no desaprovechar que junto conmigo acá tengo a dos compañeras expertas también, yo te pregunto, Katy, con todos los puntos que tocaba Monse ahorita, ¿tú crees que es posible que Suiza pueda lograr estas cosas? Miren, yo considero que sí es posible, pero también hay como una posibilidad bastante grande de que cada vez va a ir haciendo como más difícil, digamos, hacer esto, ¿verdad? Porque la neutralidad de Suiza se basa en lo que es el reconocimiento internacional de su estatus. Y pónganle que, no sé si otras potencias lo ven como, ¿cómo les explico? Las empiezan a ver como un aliado de un bloque, van a poner como en duda, digamos, si de verdad es un país neutral. Muy interesante a los puntos que compartía nuestra compañera, pero yo a criterio un poco personal, siento que Suiza debería de alinearse o acercarse un poco más con lo que es el área de Occidente, que sería la cuestión Unión Europea, OTAN, y en cuanto a generar más sanciones internacionales, siento que le conviene por 3 puntos clave, que sería la dependencia económica que ha tenido con la Unión Europea, ya que más del 50% del comercio de Suiza es con la Unión Europea. Y siento que si esta relación con ellos se deteriora, su economía va a sufrir. Siento que también la presión que Estados Unidos y la OTAN ejercen sobre él, si bien Suiza no es miembro de la OTAN, un mundo más polarizado podría empujarlo a que su cooperación sea un poco más profunda, así como también su seguridad energética, ya que Suiza importa gran parte de su energía, especialmente de países europeos. Entonces, si bien también en una clase mencionábamos este punto de, si no estoy mal recuerdo, con Estados Unidos estaban teniendo ciertos problemas con la cuestión de la energía, porque si bien Estados Unidos no comparte un punto tan directo, porque ellos son los países europeos igualmente, así como Suiza, que tienen una cercanía algo estrecha, podría decir, que comparten ciertas cuestiones de la energía eléctrica. Por eso siente que también Estados Unidos está presionando para que esa relación con Suiza sea un poco más cercana. Pero es que, a ver, si bien a Suiza le conviene hacer un acercamiento al occidente, también esto podría generar consecuencias, como por ejemplo la pérdida de la neutralidad, ¿verdad? O sea, la neutralidad tradicional que se mencionaba anteriormente, si impone sanciones unilaterales o coopera con la OTAN, pues esto podría ser visto como un actor alineado, básicamente. También podemos mencionar las reacciones internas, que la población suiza valora mucho la neutralidad y cualquier paso a la dirección, o sea, cualquier cosa que se vaya mucho a la OTAN o a la Unión Europea generaría un debate entre ellos, porque como lo mencionaba anteriormente, con que 50,000 habitantes voten para tomar una decisión en el país es suficiente para que se pueda considerar válida, ¿verdad? En Suiza. Y
Aunque podríamos ver que podría tener una mayor estabilidad económica, un alineamiento al occidente, podría traer unos beneficios comerciales y financieros que beneficiarían aún más en Suiza, que de por sí ya es un país muy rico, ¿verdad? En varios aspectos. Sí, también si vemos a Suiza como un mediador, recordemos que tiene sus tres factores, ¿verdad? El primero tiene la credibilidad histórica, el segundo es que es una sede de distintas organizaciones internacionales y el tercero es que es un país confiable, ¿verdad? Luego, si nosotros hablamos de los factores que podrían debilitar su rol mediador, igual hay varios, pero los más importantes nosotros podemos hablar de la percepción de alineamiento y también de la competencia con otros mediadores. No sé si hablamos un poco sobre, bueno, cuál es el futuro. Es que básicamente podríamos evitar una crisis interna, o lo cuestionan un poquito esto. Podríamos, por ejemplo, lo de las consultas populares, y puede ser, lo mencionaba anteriormente la compañera Nicole, Suiza es una democracia directa, ¿verdad? Como les comentaba, y cualquier cambio significativo a su neutralidad podría, debería como que someterse a un referéndum. También Suiza puede mantener autonomías en decisiones claves, ¿verdad? No seguir ciegamente las políticas de Occidente, sino que evaluar cada paso de sus intereses. También puede fortalecer el rol mediador, ser más activo en la diplomacia para demostrar que su neutralidad sí es valiosa. O sea, Suiza lo que busca es mantener su neutralidad, verse como un país neutro y no irse ni para un lado ni para el otro. Así es. Esa cuestión, siento que desde la famosa, porque yo creo que si Suiza abandonara, aunque sea parcialmente su neutralidad, esto le podría generar varios o algunos específicos problemas o desafíos externos, como podrían ser la división política, el descontento social, las tensiones económicas, la división política, porque se sabe que Suiza es un país conservador aún, por lo que un partido como lo es el UDC, que es la Unión Democrática del Centro, pelearía demasiado para perder la neutralidad tradicional, y los partidos más progresistas o pro-europeos podrían favorecer una alineación con Occidente. El descontento social siento que se generaría porque la neutralidad es parte de la identidad de Suiza, por lo que un cambio tan abrupto podría generar protestas o referendos en contra de las personas que estén a cargo del país. Y tensiones económicas, siento que si Suiza se alinea más con un bloque y es sancionado por el otro, siento que así como por la parte de China o Rusia, su sector financiero y exportaciones se verían demasiado afectados. Así es, y ya que estamos hablando del rol mediador que pues desempeña Suiza, podemos decir que pues si refuerza ese rol que tiene, podría ganar más relevancia en la diplomacia global. Ahora bien, yo quisiera hacer una pregunta al aire, según la perspectiva de cada una de ustedes. ¿Ustedes hacia dónde creen que va Suiza? Bueno, yo creo que Suiza no va, o sea, directamente, recordemos que no es un país muy rico en muchos aspectos. Suiza básicamente se quiere quedar neutro, él no busca ni tirarse para un lado ni tirarse para el otro, él busca beneficiarse de todo país que busque una solución mediante Suiza, ¿verdad? Creo que tiene suficiente en riqueza como en turismo, ¿verdad? O sea, todo lo que es turismo, creo que es uno de los fabricantes de chocolate, de los mejores fabricantes de chocolate del mundo. Sus grandes montañas y su nieve han hecho uno de los paisajes más bellos a nivel mundial. Entonces Suiza básicamente con su turismo tiene todo. Y mencionando un poco de historia que me llamó bastante la atención sobre este tan querido territorio que hemos estado mencionando. Recordemos que Suiza se hizo millonario, se hizo rico económicamente, financieramente, porque al tener este secreto bancario con todas las personas que tenían sus cuentas ahí, Alemania lo buscó como
esto fue como un beneficio para Alemania, porque todas las pertenencias, toda la riqueza que se les quitaba a las personas en la Segunda Guerra Mundial iba a ese banco, iba al banco de Suiza, ¿verdad? Entonces se me hizo bastante interesante cómo era que, por ejemplo, las personas que morían y tenían su riqueza en ese banco, Suiza se quedaba básicamente con ese, porque nadie lo reclamaba, ¿verdad? Entonces toda esa economía se fue creciendo en el banco, y eso fue que Suiza creciera económicamente. Luego ellos tomaron la decisión, como mencionaba anteriormente, de la industrialización, ¿verdad? El turismo, invertir en el I+D, la democracia directa, o sea, todas las competencias que ha tenido Suiza las ha sabido aprovechar, y eso es lo que lo hace un país neutro, ¿verdad? Porque él no se dirige ni para un país ni para otro, y eso es lo que me gusta de este país, la verdad. Sí, yo siento que la neutralidad de Suiza está bajo presión, pero siento que sigue siendo su mejor carta de presentación para mantener la estabilidad que han tenido hasta hoy en día. Como escenario más probable, yo veo que Suiza sí mantendrá su neutralidad porque es su punto clave, pero con ciertos ajustes estratégicos para evitar las sanciones o las represalias económicas que hemos visto que actualmente juegan un papel muy importante, las represalias económicas a cualquier país que desacate cualquier instrucción, que seguirá actuando como mediador, aunque con desafíos para mantener su imagen de imparcialidad. Si vemos que ha sido uno de los países que otros estados más han buscado cuando se genera un conflicto entre las partes para que sea el mediador, por ese papel histórico que tienen ellos como imparciales. Y también veo a la población de Suiza que seguirá apoyando la neutralidad, lo que hará que cualquier cambio que se quiera hacer respecto a eso vaya siendo lento y de manera gradual, no sea abrupto. Entonces, no sé hasta qué punto puede Suiza mantenerse neutral sin comprometer la seguridad y economía en un mundo que es cada vez más dividido. No sé qué pensás. Básicamente lo que me interesa a mí es que recordemos que todos los países buscan un beneficio, y Suiza no se queda atrás. A pesar de ser neutral, él busca siempre algo que le beneficie económicamente, políticamente, y a pesar de no ser un mediador de alto rango, ¿verdad? Sino que como es neutral, es bastante interesante por dónde van por dónde se mueve, a qué quiere llegar, qué es lo que quiere recibir. Y no sé si tiene... Miren, yo creo que de todo esto podemos hacer una pregunta como clave. Por ejemplo, ¿cómo afectaría un posible cambio en la política de la neutralidad? No sé, ¿ustedes qué opinan? Siento que era lo que mencionábamos. Siento que un cambio tan abrupto a estas alturas por el papel que ha identificado a Suiza a través de tiempo, décadas, te podría decir, generaría descontento por parte de la población, porque como lo veníamos diciendo con Monse, es parte de ellos, es parte de su educación, está en su ser. Entonces siento que eso sí afectaría mucho la estabilidad que ha tenido Suiza. No sé qué pensar. Y es que el destino de la neutralidad suiza, no está escrito, pues, eso no está escrito en un papel, pero va a depender de cómo se adapte a los cambios geopolíticos del siglo XXI. Bueno, hemos tocado puntos muy interesantes en este podcast esta noche con las dos compañeras Monse y Katy. Entonces vamos a ir concluyendo con lo que ha sido este podcast sobre el futuro de la neutralidad suiza, con una pregunta que fue la que nos trajo hasta acá. ¿Puede Suiza seguir siendo neutral en un mundo cada vez más polarizado? Creo que concluimos las tres personas que estamos acá en la cabina esta noche, que después de analizar los distintos escenarios, queda claro que la neutralidad suiza no es un concepto estático, sino que es una estrategia que va en constante evolución. Y si Suiza mantiene su neutralidad, deberá fortalecer su diplomacia y su autonomía económica para resistir cualquier presión externa o sanción económica que se le quiera imponer. También que si se acerca a Occidente,
podría beneficiarse económicamente, pero también podría perder su credibilidad como un mediador internacional. Y si enfrenta una crisis interna, la decisión final estará en manos de la población, porque, pues como lo mencionaba Monse y lo recalcaba hace un momento, todo es a través de su democracia directa. Y si su rol en conflictos internacionales dependerá también de si ellos logran conservar su reputación como un árbitro imparcial. Entonces siento que hasta acá llegamos y los vamos a dejar esta noche con una pequeña reflexión, que es que el mundo cambia y con él la posición de Suiza, pero una cosa es segura, que cualquier decisión que tome marcará no solo su futuro, sino también su legado como una nación única en la geopolítica global. Perdón por la interrupción. Ahora les pregunto yo, público que nos está escuchando, sintonizando en esta noche, ¿creen que Suiza podrá mantener su neutralidad en las próximas décadas? Déjenos su opinión. Y bueno, así podríamos seguir manteniendo la conversación sobre un punto muy interesante que estábamos tocando esta noche. Entonces, gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Gracias, feliz noche. Feliz noche.